Dios te bendiga, familia. Le damos gracias a Dios de poder llegar a su vida, a su corazón, a su casa con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y ahora sí, vamos a dar los contactos antes de ir al tema musical. Estamos saliendo por el canal de YouTube Encuentro con Dios 9 de julio, página de Facebook Encuentro con Dios 9 de julio y por Radio Vida 98.7 MHz. También por el sitio de la web estamos saliendo por www.radioconsentidos987.com.ar. Y ahora sí, vamos a ir a un tema musical. Me salvaste, me diste vida, mi tristeza en ti es alegría. Tú sanaste todas mis heridas. Este mundo, tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, en ti proclamaremos que tú eres Señor. Tú sanaste todas mis heridas. Este mundo, tú eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor, que tú eres Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos, que tú cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, a ti te adoraremos, de ti proclamaremos que tú eres Señor, que tú eres Señor. Muy bien, y ahora sí, luego de este tema musical, vamos a ir a un tema tan importante. Bueno, toda la palabra es importante, pero hoy voy a reflexionar sobre la tumba vacía. Y usted se preguntó por qué está vacía la tumba de Cristo.
Para hablar de la tumba vacía tenemos que remontarnos a Génesis, y allí donde el hombre creado por Dios, luego de caer bajo la gracia en pecado, lógicamente, que pasó a toda la humanidad, Dios le dio en distintas dispensaciones, Dios habló al hombre, lógicamente, pero a partir de la ley podemos decir que Dios le dio la ley en el Sinaí al pueblo de Israel. Y allí es donde realmente la palabra de Dios comenzó a trabajar en las vidas. Y Dios se acercó por esa ley, por esa palabra, para saber lo que era bueno y malo, lo que debían hacer y los pasos, cómo debían caminar, cómo debían convivir, porque dio también preceptos, estatutos, es decir, para toda la convivencia, o sea, para la familia, para el pueblo. Esa ley, la ley de Dios, que está registrada en la palabra, que es palabra de Dios, esa ley decía lo bueno y lo malo, lo que Dios le agradaba y lo que le desagradaba a Dios. Y ese pecado que realmente comenzó con la ley a ser juzgado, pero la ley no lo puede justificar, lógicamente, pero la ley es buena, santa y pura, como dice, y perfecta, como dice el apóstol Pablo. Esa ley, lógicamente, era obedecida, pero no de corazón, y se traducía en un rito, en una costumbre. Entonces el Señor siempre le pidió que ese pecado que estaba latente había que de alguna forma tratarlo, porque Dios es Dios, no es hombre, es Dios. Siempre tenía que tratar Dios ese pecado, eso no podía pasar por alto. Entonces la ley le dio el impulso, dice la palabra en Hebreos, que el pecado tomó notoriedad por la ley le dio la vida, podemos decir, la fuerza de presentarse como pecado, fue la ley. Y la ley dice que es el ayo para llevarnos a Cristo. Entonces eso es lo que realmente Dios siempre pidió, un sustituto, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces ese pecado tendría que ser realmente allí ajusticiado. Dios, revelándose y pidiendo un sustituto, pidió un cordero, donde realmente tenía que ser perfecto, tendría que ser sin mancha, tenía que ser sin enfermedad, sin quebraduras, un animal nuevo. Ofrecerlo, lógicamente, cada familia, por la cantidad de sus componentes. Así, día tras día, en forma diaria, cotidiana, por los pecados del pueblo de Dios. Así esa sangre cubría y Dios no ajusticiaba. Dios perdonaba. Pero eso fue llevado en el tiempo, porque Dios ya estaba en mente y en su corazón, siempre lo estuvo, de entregar el Cordero de Dios. El verdadero Cordero de Dios, donde su sangre inocente y virtuosa tenía el poder de limpiar, de extirpar el pecado del corazón del hombre. La sangre no nos cubre, no nos protege la sangre. La sangre extirpa, limpia, cuando hay un corazón arrepentido, obviamente, arrepentido, y aceptamos a Cristo. Allí sí tiene poder la sangre de Cristo para limpiar nuestros corazones. Entonces, esa cruz se levantó para que el verdadero Cordero de Dios muriera allí, en la cruz del Calvario. Porque Dios tenía que ajusticiar el pecado, y se ajustició en Cristo. Cordero de Dios, sin pecado por nosotros, dice, se hizo pecado. Fue entregado, su sangre preciosa es la que limpia y quita el pecado. Esa muerte, porque tenía que haber muerte, entregó su vida, su cuerpo, su sangre. Él la entregó. Dice la palabra, nadie me la quita. Yo la puse, dice Cristo, para volverla a tomar. Él la colocó. Él la cedió por amor, por misericordia y compasión.
y por cumplir siempre el propósito de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Así que el Señor va a la cruz del Calvario y muere. Allí lo crucifican los romanos, la religión, diría parte del pueblo de Israel, y yo diría toda la humanidad, porque todos llevamos a Cristo a la cruz del Calvario. Todos lo llevamos, porque nacemos en pecado y del pecado original añadimos nuestros propios pecados. Por eso que hay que ir a la cruz. Por eso vino Cristo. Cristo murió, pero al tercer día, dice la palabra de Dios, se levantó de los muertos, Él resucitó. Y yo quisiera entonces llevarlo a esta palabra. ¿Por qué la tumba vacía? Si hay muchas tumbas en el mundo, muchos han partido, personas de renombre, personas con mucho título, mucha jerarquía, pero hoy líderes de todo tipo y clase, personas importantes, pero hoy yacen en su sepulcro, sea quien sea. La Biblia no registra ninguna ascensión, solamente la ascensión de Cristo. Así que nadie está siempre en sus partículas. Habrán miles y miles y miles de años, habrán pasado, pero siempre una partícula que según la física es indestructible, allí estará, en el sepulcro. Pero la tumba de Cristo es diferente a todas, inconfundible, incomparable, la única tumba que se halló y se encontró vacía. Ahora esa tumba vacía, lógicamente, que tenía estas características, era una roca y cavada allí, era una tumba nueva, que no había, nueva, completamente nueva, dice, cedida también allí por José de Arimatea, como dice la palabra. Allí tuvo esta característica, dice, el primer día de semana, que lo guardaba la iglesia primitiva, como los discípulos. Primera de Corintios también habla Pablo. Cuando se reúnan primer día de semana, junten las ofrendas, dice. Juan, en el Apocalipsis, estaba en el día del Señor, primer día. Allí entonces celebramos el día del Señor. Entonces, ese día de semana, el primer día de semana, María Magdalena dice que fue a oscuras, dice, pero al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Así como Lázaro también, una piedra tapaba. Así también Lázaro fue resucitado por el Señor, luego habrá muerto, lógicamente, pero fue resucitado. Salió, le sacaron las vendas y déjelo que se vaya, dijo el Señor. Pero aquí, ¿por qué la piedra estuvo corrida? Porque era necesario, porque el Señor podía salir por las piedras, atravesando las piedras, la roca. Entró en una habitación, en una casa donde estaban los discípulos, puertas y ventanas cerradas, dice la palabra, pasa a vosotros, le dijo el Señor, y entró. Así que no era necesario salir por la puerta, pero ¿qué nos quiere decir el Señor? Que hay que salir por la puerta. En los evangelios dice que hay que entrar por la puerta, por el que sube por los costados no. Si vamos a la palabra de Dios, por la puerta. Tranquilo, los lienzos fueron acomodados, quizá por los ángeles, labor de los ángeles. Acomodaron en la cabecera y en los pies. Allí el Señor salió, tranquilo, se levantó, quizás se deslizó en su mortaja y el Señor resucitado. Una piedra sería aquí entonces el obstáculo, porque el Señor tuvo que quitar, quizá los ángeles corrieron para que vean la tumba vacía. Y esa piedra es el corazón. Esa piedra es el corazón, que tiene una puerta, dice Apocalipsis. Yo estoy a la puerta. Entonces hoy en día es el corazón, es la piedra. Yo no sé, amigo, amiga, hermano, que estás oyendo hoy la palabra de Dios. ¿Cómo está tu corazón? Porque la piedra es el problema. Es la dificultad del ser humano, es la piedra. Es la piedra que Cristo quiere quitar para poder salir. ¿Y qué nos habla de Cristo resucitado? Lógicamente, nos habla de una nueva dimensión de vida, una vida resucitada, porque pasó la muerte, pero ahora viene la vida, la victoria que Él obtuvo en la cruz,
al vencer, al derrotar al pecado, al infierno, a Satanás, al mundo sin Dios. Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál puede ser esa piedra en tu vida para que abras ese corazón? Puede ser el pecado, puede ser el orgullo, puede ser la idolatría. Hoy la idolatría es un pecado, es pecado la idolatría. Y puede ser cualquier cosa, sea buena, sea mala, sea mediocre, todo idolatría. Todo lo que me separa de Cristo es idolatría. Porque si el evangelio es una relación y es una comunión, así como el pámpano en la vid, todo lo que me separe y yo ponga allí puede ser cualquier cosa, objeto, palpable, tangible o no. Alguien que me saque la fuerza, la vida, la salud, el esfuerzo, la dedicación, idolatría. Y la idolatría no agrada a Dios, me separa de Dios, porque soy idólatra. Más importante esto que Dios, que Cristo. Si hemos recibido a Cristo, Cristo dice, yo quiero estar en primer lugar. Entonces, si lo desplazo por cualquier cosa, porque Dios no le podemos decir, la casa me separa, el auto me separa, mi hijo me separa, mi esposa me separa. No, idolatría. Un juego, un oficio, lo que sea, un divertimento, un pasatiempo, algo que te lleve y te separe, eso es idolatría. Aceptemos o no, pero para Dios es idolatría. Y no vayamos a Apocalipsis para ver dónde van los idólatras. Que Dios nos ayude, porque Dios no acepta ídolos. El ídolo no es nada, dice en el mundo, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que aquí, que corrió, dice, y fue y le avisó a Pedro y a Juan que la tumba estaba vacía. Entonces lo llevó al sepulcro y le dijo María, han robado a quién, al maestro, y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces dice que salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y realmente Juan corrió primero, pero no entró. Pedro llegó después y después Pedro entró. ¿Y qué observaron? El sudario allí, que estaba sobre la cabeza, pues no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró el discípulo que había venido primero, Juan, y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a lo suyo. Allí es donde realmente, y después ve María Magdalena, ve al Señor resucitado. Yo quiero decirte en este día que el Señor Jesucristo es el que se levantó, el resucitado. Y ese Cristo es el que tiene que morar en los corazones. Quizá tu vida es una tumba vacía hoy. Y Dios quiere que tú te transformes en un templo del Espíritu Santo de Dios. Porque no es lo mismo una tumba vacía que el templo del Espíritu Santo. ¿Y cuándo somos templo del Espíritu Santo? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Pasamos a ser casa de Dios. Pasamos a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Una tumba vacía relacionado con Cristo dice mucho, dice todo. Pero relacionado a nuestras vidas, una tumba vacía es un corazón vacío. Es una vida vacía. Y quizá hoy, si estás vacío, Dios quiere llenarte. Porque si estás vacío, estás quizás con problemas, con dificultades, con ansiedades, con temores, con psicosis, con miedos, con enfermedades, con desesperanzas, con incredulidad, con idolatría. O algún Dios que te has hecho y crees y has depositado tu confianza. ¿Me entiende? Esa tumba está vacía. Porque Pablo dice, estábamos muertos en delito y pecado. Entonces habla de tumba, por eso habla de tumba. Y en la tumba están los muertos, muertos espirituales. Muertos espirituales. Entonces tumba vacía. Dios quiere que nos vaciemos de nosotros mismos para que nos llene Él. Vaciémonos de todo lo que pasa en tu vida. Y es oportunidad y tiempo porque Dios quiere visitar tu alma, tu corazón, entrar dentro
y convertirte en templo del Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tengas un encuentro con Jesucristo, que Él es el que está predicado, y recibas la palabra, tu vida se transformará en casa de Dios. Casa de Dios, casa de oración, casa de Dios, donde solamente se adore a Cristo Jesús. Y donde de ese templo saldrá frutos del Espíritu, frutos de justicia, obras en Cristo para gloria de su nombre. Y la confianza y la esperanza estará siempre puesta en Cristo Jesús y en su bendita palabra. En este día vamos a otro tema musical y luego vamos a orar por esto mismo, para que si usted quiere pasar hoy, amigo o amiga, o quizás hermano, alejado o distanciado, quieres convertirte en un templo del Espíritu Santo, hoy lo puedas hacer. Vamos al tema musical. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Ayúdame a serte fiel, cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Ayúdame a serte fiel, cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel, cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel, cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel.
Muy bien. Ahora sí, luego de este tema musical, quisiera orar junto a ti y decirle: Señor, te necesito. Quiero dejar de ser tumba, que fue tan necesaria para Cristo, ¿no? Para la salvación eterna y para estar un día con Él por toda la eternidad. Pero bajado a la tierra, a nuestras vidas, podemos ser tumbas. Porque a los fariseos le dijo el Señor: ustedes son tumbas llenas de huesos, de muertos. Porque uno cuando está muerto por dentro es así, cortado de la comunión de Dios. Entonces quisiera invitarte que abras tu corazón y recibas a Jesucristo. Voy a hacer una oración de reconciliación, de aceptación, de decirle al Señor: ven a vivir a mi vida, recíbeme, Señor. Yo quiero que cierre tus ojos en este día, abre tu corazón, ensánchalo lo más que pueda para orar por ti, y ayúdame también a orar o a repetir esta oración. Hazla con fe, recibe a Cristo en tu vida y en tu corazón y coloca toda tu vida y tu casa en las manos de Dios. Comienza a leer la palabra de Dios. Comienza a leerla. Dios te va a hablar por la palabra. Oramos a Dios. Padre amado y santo, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor, por la tumba de Cristo. Gracias por la cruz. Gracias por su muerte y resurrección. Gracias. Muchas gracias. Gracias por esta palabra, Señor, que es una palabra viva y eficaz, que va a llegar y está llegando a muchas vidas, a muchos hogares, a muchas familias, a muchos con preocupaciones, con ansiedades, con temores, muchos con crisis terminales, muchos con psicosis o con miedo, muchos desesperanzados, muchos, Señor, sedientos y hambrientos. Señor, pero te pedimos por sobre todas las cosas que tú generes el hambre y la sed de Dios en nuestras vidas. Así como la mujer samaritana no sabía, no entendía, y lo que Cristo quería enseñarle era que naciera de ella en su corazón el hambre y sed de Dios. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dice David el salmista. Así, Señor, mi alma tiene sed del Dios vivo. Señor, en este día yo te recibo. Entra a mi vida, entra a mi corazón, perdona todos mis pecados, sálvame. Creo en tu muerte y en tu resurrección. Creo en tu pronta venida, Señor. Señor, ayúdame de ahora en más. Quiero ser templo del Espíritu Santo. No quiero ser ya una tumba vacía, llena de amarguras, de lágrimas, de pesares, de heridas, del pasado que te han hecho tan mal, que no te permiten vivir hoy en el presente. Dejamos de ser tumba. No quiero ser tumba. Quiero ser templo donde tú vivas, donde tú me llenes, donde tú frutifiques el fruto del Espíritu, las obras de Cristo en mi vida. Señor, ayúdame. Pongo mi vida delante de ti, mi casa, mi hogar, mis hijos, mi esposo, todo. Quiero comenzar a quererte a ti, creer en la palabra, en tus promesas. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios haya bendecido tu vida con esta palabra. Créela, recíbela como bálsamo en tu vida. Quiero dejarte un teléfono celular para conectarte con nosotros si lo necesitas, en lo que sea. 41 62 73. Repito, 41 62 73, y será hasta el próximo encuentro.